Buenos días, nueva vez. Vamos a estar tratando en el día de hoy el podocito. Por Samañi Vargas, quien les habla. Ok. A modo de introducción, la estructura de la pared capilar glomerular permite una selectividad o una permeabilidad selectiva que va a estar formada por tres componentes que son interactivos, que inclusive se estuvieron hablando en el día de ayer de la membrana basal glomerular. Dentro de estos componentes interactivos se encuentran las células endoteliales glomerulares fenestradas en la cara interna o luminal, los podocitos, que se también denominados células epiteliales viscerales, que son básicamente la conferencia central en el día de hoy, y en la cara externa urinaria del capilar y de la membrana basal glomerular, con una carga muy negativa. Es importante mencionar lo de la carga porque también de esto depende una de las funciones que tiene la membrana basal y los podocitos, que es pues disminuir o tratar de que las proteínas pues no lleguen al filtrado. También mencionar que la presencia de proteinuria, pues, es una de las entidades más importantes para el nefrólogo y por lo tanto es importante valorar pues su origen, y dentro de ello se encuentra a una glomerulopatía y también se encuentra la parte del podocito y de la membrana basal glomerular, porque como dije anteriormente, una de las funciones esenciales del podocito y de la membrana es repeler o tratar de que la proteína pues no pase hacia el filtrado. Entonces, la presencia de proteinuria pues se traduce a una glomerulopatía y es un marcador pronóstico importante, ya sea desde el punto de vista cardiovascular, que se ha evidenciado que la proteinuria también pues tiene un factor predictor pronóstico negativo para los pacientes que tienen proteinuria, así como también desde el punto de vista renal y desde el punto de vista de glomerulopatía. Y la proteinuria siempre debe de investigarse. El riñón sano va a tratar de limitar la cantidad de albúmina que pasa al filtrado gracias a la permeabilidad selectiva que tiene la pared capilar glomerular. Si nos vamos hacia el filtrado, si volvemos hacia atrás, recordando un poco la parte de fisiología, hacia el túbulo pasarían 180 litros, dentro de los que se encuentra agua, sodio o glucosa, los cuales por su tamaño y también por su carga pueden pasar libremente hacia el filtrado. Sin embargo, la proteína, en especial la albúmina, tanto por su carga como por su tamaño, pues está restringido su paso hacia el filtrado. ¿Cuáles son las funciones biológicas de los podocitos? Dentro de ellos se encuentra restringir el paso de albúmina, evita el paso de la albúmina hacia el espacio urinario extracapilar, y también tiene otras funciones como mantener la forma de los capilares glomerulares subyacentes a los que se adhiere, la producción de proteínas de la matriz extracelular para el desarrollo, y también tiene otras funciones que se dan como la secreción de factores de supervivencia y angiopáticos para el factor de crecimiento endotelial vascular, que le va a conferir una protección a la membrana basal glomerular. Ya yéndonos hacia la anatomía y a la ultraestructura de los podocitos, que es podemos ver aquí en la imagen B cómo nos va dirigiendo hacia una membrana basal glomerular y también a los podocitos. El podocito va a estar compuesto por un cuerpo, que es la parte más elongada, longitudinal, que se extiende hacia expansiones celulares ramificadas largas.
y tiene expansiones secundarias que se llegan a la parte inferior, dispuestas como dientes de cremallera. Estas expansiones secundarias van a terminar en pedícelos que van a conectar los podocitos hacia la membrana basal glomerular subyacente, que es la que se encuentra debajo. ¿Uno puede señalizar? Sí. ¿Es así? No, Ok. pues no. No. Laser. Laser. Laser pointer. Ok. Entonces, esto sería aquí el cuerpo. Estas serían las ramificaciones secundarias, que son los pedícelos que se encuentran aquí, que se unen hacia la membrana basal glomerular, que es esencial básicamente. Muy bien. Las proteínas del diafragma de hendidura. Cabe destacar que dentro de la estructura del podocito, pues existen varias proteínas que se encuentran a lo largo de la estructura del podocito que va a tener diversas funciones. Dentro de lo que se encuentra, pues también la parte del diafragma de hendidura, que es lo que se encuentra, o sea, la estructura es un espacio realmente imaginario, cabe decir, básicamente, que se encuentra entre los podocitos, que también es muy importante para la parte del filtrado de las proteínas. Pero básicamente el podocito, a pesar de ser una estructura pequeña, podríamos decir, pero también es una estructura compleja, porque a través de él actúan diversas proteínas que van a permitir su función y que él permanezca íntegro en su estructura. Una de las más importantes es la actina y la nefrina. La nefrina, que abarca el diafragma de hendidura. También se encuentra la podocina, que tiene la función de acoplar o de anclar la nefrina a la membrana plasmática. Y las proteínas NEF, que aseguran la configuración de la nefrina. Igualmente se encuentra la actina, que también tiene una función fundamental en mantener la estructura del podocito y también en sus funciones secundarias. Y también se encuentra la integrina como una proteína secundaria que va a ser una de las fundamentales para mantener la unión del podocito hacia la membrana basal glomerular. El citoesqueleto también es una parte fundamental del podocito, ya que es el que permite mantener la contractilidad celular y también tiene la función de mantener íntegro el podocito. La forma celular y la polaridad, igualmente los pedícelos, contienen haces largos de fibras de actina en dirección cortical y contigua para unir a los podocitos adyacentes. Básicamente, los podocitos pues están unidos y esa unión se da a través de proteínas que actúan en ambos podocitos, en ambos vecinos. En esta imagen podemos ver cómo la actina pues mantiene básicamente la estructura celular, la podocina y la nefrina, que la podocina mantiene la estructura o la estabilidad de la nefrina y la nefrina pues da lugar a que en el diafragma de hendidura pues se mantenga esta unión y por lo tanto ambos podocitos mantengan la unión. También tenemos la caderina, que también es básica para la unión del diafragma de hendidura. En esta ultraestructura que nos da el libro de Brenner, que nos da básicamente una visión importante para nosotros valorar el podocito y ubicarnos. Por ejemplo, en la imagen A existe pues una fotografía que es de microscopía electrónica
donde pues el barrido de los podocitos cubre el capilar subyacente del cuerpo celular, saliendo expansiones que son celulares y principales, y de estas pues van a salir expansiones secundarias. Pero la imagen pues más característica de los podocitos sería tanto la imagen D, así como también la imagen F, a donde sí podemos ver la estructura del podocito, las prolongaciones y cómo pues está la unión entre ambos pedícelos, que es básicamente la estructura que mantiene la unión hacia la membrana y hacia la contigüidad entre el diafragma de hendidura también. Ya que abarcamos la parte de los podocitos y de la estructura anatómica, la literatura pues básicamente nos dirige hacia las glomerulopatías en las que los podocitos son el tipo principal de células que pues se ven lesionadas a nivel glomerular. Dentro de las enfermedades clásicas o típicas de los podocitos se consideran básicamente la glomerulosclerosis focal y secundaria, la enfermedad por cambios mínimos, la nefropatía membranosa y la glomerulonefritis mesangioproliferativa y la amiloidosis, la enfermedad de Fabry y la glomerulonefritis postinfecciosa, que son enfermedades atípicas de los podocitos, ya que el podocito es la célula que se ve afectada, pero de forma secundaria. La glomerulosclerosis focal y segmentaria puede tener una causa hereditaria y congénita por mutaciones de proteínas estructurales del podocito, como la nefrina y la podocina, entre otras, como el TRP6. Los factores circulantes, los candidatos incluyen el SUPAR, los fármacos, infecciones, la nefropatía membranosa, a donde se involucran factores metabólicos como la obesidad, la hipertensión, que también puede ser de origen primario, identificado por los anticuerpos antiplados R. A nivel secundario, pues se encuentran los depósitos de antígeno anticuerpo por complejos preformados o anticuerpos contra el antígeno de podocitos. La enfermedad por cambios mínimos, que es bien sabido que no tiene una causa específica, y la nefropatía diabética, que como ya conocemos está dada por la hiperglicemia, los reactantes de la reacción ROS, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, local y sistémico, y los factores de crecimiento como el factor de crecimiento beta, entre otros. Uno de los cambios más específicos que da la alteración a nivel de los podocitos es la difuminación o la fusión de los podocitos, que es un cambio histológico en la forma del podocito que va a estar mediado por el citoesqueleto de la actina. Cuando los podocitos se van lesionando, una respuesta característica, independientemente de la enfermedad o de la causa subyacente, es casi predecible cuando existe una proteinuria importante, es que en los podocitos va a haber un cambio en su forma. Y ya estos no van a tener la forma típica de ser prolongados y de tener un cuerpo ya especificado anteriormente cuando describíamos la anatomía, sino que va a haber una difuminación de su forma y va a haber una fusión de los pedícelos de los podocitos, que como vimos anteriormente había una, una zona de relieve entre un podocito y otro, o sea, una zona libre que básicamente a donde se encuentra el diafragma de hendidura. Sin embargo, cuando hay una fusión de los podocitos, pues estos usualmente se fusionan, como podemos ver en la imagen, que todos se encuentran básicamente así unidos entre sí. La fusión es un proceso activo por cambios en el citoesqueleto de la actina del podocito, que es básicamente, como mencionábamos, la espina dorsal o de mantener el cuerpo del podocito.
La glomerulosclerosis y la disminución de la función renal en correlación con el descenso del número de podocitos. Van a existir varios mecanismos mediante los cuales la lesión de los podocitos pues conlleva a la provocación de glomerulosclerosis. Cuando existe una proteinuria que es importante y de forma persistente, aumenta de forma inicial la filtración, pero igualmente así también aumenta con el tiempo la fibrosis y también aumenta un estado inflamatorio a nivel glomerular. Se asocia pues entre la disminución del número de podocitos y la fibrosis que ocurre posteriormente, y varias glomerulopatías se van a acompañar de una apoptosis directa, necrosis y un desacoplamiento y autofagia disregulada del podocito. Esto se va a deber básicamente a que hay una detención del ciclo celular secundario a un aumento de los inhibidores de la ciclicinasa y un catástrofe mitótico a nivel del ovocito, disminuyendo entonces o provocando entonces un daño importante a nivel de esta célula que cabe destacar pues no se regenera, no es una célula que posteriormente puede mejorar, sino que el daño en el ovocito básicamente pues es persistente. Ya y para ir culminando los efectos de los tratamientos actuales en los podocitos, el libro básicamente nos va dando los medicamentos que pueden tener acción en los podocitos y que básicamente nos va diciendo por qué se utilizan en caso de proteinuria. En primer lugar se encuentran los glucocorticoides, ampliamente utilizados en glomerulopatías, principalmente de causa inflamatoria, pero ya se ha visto que tiene diversas formas de actuar. La expresión del receptor glucocorticoide es ubicua y en teoría estos fármacos pueden afectar cualquier tipo de célula. La identificación del podocito como el tipo celular clave en la enfermedad proteinúrica ha llevado a examinar los efectos que estos tienen a nivel del podocito. Y básicamente se ha logrado identificar que la dexametasona, pero igualmente los demás glucocorticoides, pues tienen efectos biológicos potentes directos en la estructura y en la función del podocito. Los inhibidores de la calcineurin, donde el efecto neto que tiene, por ejemplo, la ciclosporina, es que estabiliza el citoesqueleto de actina en los podocitos y disminuyen, por lo tanto, la proteinuria de manera directa. Y también tenemos los fármacos antilinfocitos B, dentro del que se encuentra el rituximab, que es uno de los fármacos que son, pues, que son nuevos, por decir así, pero el rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, antilinfocito B específico, que es efectivo en las enfermedades proteinúricas, incluso aunque no exista un mecanismo inmunitario evidente. Se ha observado que tiene efectos directos en los podocitos, como la estabilización del citoesqueleto a través de la actina. Y ya para terminar, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los clásicos ya conocidos, que tienen vasta evidencia en la disminución de la proteinuria, la concentración de la angiotensina 2 y del receptor de angiotensina 1, pues aumenta en los podocitos después de la lesión en varias glomerulopatías, como por ejemplo en la nefropatía diabética. Y estos son utilizados porque son efectivos para disminuir los efectos perjudiciales que tienen la angiotensina 2 y el receptor de angiotensina 1 a nivel de los podocitos, con independencia de su efecto hipotensor. Esta fue la bibliografía utilizada y gracias por la atención. Muy bien.